Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros televidentes de Sala de Prensa? Le damos la bienvenida a un programa, como siempre, muy importante, con invitados muy especiales. Hoy vuelven algunos de esos personajes que han estado hablando de temas de interés, en este caso de propiedad horizontal, que es sobre lo que vamos a tratar Sala de Prensa en este sábado. El próximo 3 de agosto es el Día de los Administradores de Propiedad Horizontal, al cumplirse 20 años de la expedición de la Ley 675 de 2001, hoy vigente, y de la cual se cursa en el Congreso de la República la reforma que está en dos debates de ser sancionadas. Hoy tenemos 3 abogados expertos en la materia, que conocen y que manejan muy bien sus valiosos conocimientos e interpretaciones a esta normatividad. Ellos son el doctor Ramiro Serrano, desde la ciudad de Bucaramanga. En la ciudad de Cali, el doctor Gustavo Adolfo Martínez, que está con nosotros, y él también el doctor Jorge León, director de la Fundación Colombiana de Derecho. Señores, es un gusto volverlos a saludar, como siempre, gracias por atendernos. Bienvenidos a Sala de Prensa. Doctor Ramiro, ¿cómo le va? ¿Cómo me le va, Fernando? Viéndolo cómo ha bajado de peso. Usted así lo tiene el programa, hombre. No, No, el programa debería tener más satisfecho. Lamentablemente la diabetes sí es la que no me tiene tan satisfecho, pero aquí vamos, aquí estamos. Creí que estaba así de flaco porque había leído el proyecto de ley. Algo estuve leyendo, pero es bastante gordito, sí. Lo que pasa es que se adelgaza uno trasnochando leyéndolo. Doctor Gustavo, estoy muy amable, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. El saludo para usted, para el doctor León y para el doctor Serrano, que le dijo a usted que está más delgado, pero él está más delgado y más joven. Pero más joven, se ve mucho más joven. Le luce, ¿no? La fórmula, doctor Serrano, a ver qué es lo que está haciendo. Dieta se llama. Doctor Jorge León, es usted muy amable. Gracias por atendernos. Bienvenido. Muy buenas tardes, apreciado Gustavo y todos los demás, mis colegas y todas las personas que se conectan con ese espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos a hablar un poco de esta ley 675 de 2001. Entrando en materia, y para hablar un poco sobre este tema, hace un año, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes, cuando iniciábamos pandemia, doctor Ramiro, usted estuvo acompañándonos en este programa para ilustrar todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Y en esta oportunidad, usted nos mencionaba que la ley 675 de propiedad horizontal era la más completa de muchos países de Latinoamérica. ¿Considera usted, doctor Ramiro, oportuna y necesaria la reforma que está integrada en el proyecto 301 de 2020? Mira, Fernando, primero yo me siento muy orgulloso de estar aquí en Sala de Prensa con dos personalidades como Gustavo y Jorge. Pero yo voy a repetir una frase que dijo el doctor Luis Guillermo Velázquez, que es muy interesante. Cuando nace una ley es porque hay una necesidad latente. Esta ley fue creada en forma impulsiva, en forma emotiva, pero propiamente no tiene un fundamento claro qué era lo que quería. Como decía ahorita el doctor Gustavo Martínez, decía, cogieron varios temas y generaron profundización sobre ciertos temas, pero no existe una esencia jurídica para generar esa reforma a la ley. Fuera de que hay muchas cosas que rayan con lo inconstitucional. Yo creo que si llega a quedar la ley, hay muchos puntos que la Corte los va a castigar si llegan a ser aprobados. Pero creo que eso lo hablaremos más adelante. ¿Por qué los castigaría? Porque ya hay fallos de la Corte, digamos, cuando se le dio facultades disciplinarias y sancionatorias a las inspecciones de policía, donde decía que precisamente
precisamente el único que podía generar sanciones eran los jueces de la República. Aquí hay en muchos puntos, sobre todo sanciones de los administradores, las sanciones que se generan por una cantidad de situaciones como si fuéramos unos delincuentes y una cantidad de responsabilidades a los consejos de administración y dividen a los administradores, donde precisamente hay sanciones por la ley, hay sanciones disciplinarias también dobles. Yo voy a tomar un ejemplo. El que no conteste un derecho de petición tiene una sanción de 15 millones de pesos según el proyecto. ¿Y dónde está la norma de desacato? Entonces la persona va a ser sancionada 2 veces por el mismo asunto. Entonces fijémonos que hay muchas cuestiones en cuanto a eso. Existen errores urbanísticos y que afectan el estatuto del consumidor inmobiliario, como llegar y poder desafectar las áreas no construidas en lo que es la construcción por etapas. El proyecto no es malo, hay muchas cosas que han sido repetitivas de conceptos que ha generado la Corte. Lo que pasa es que a mi entender, creo que se está repitiendo tipos de sanciones cuando no se han tenido en cuenta otros aspectos. Hoy vamos a tener una charla con el doctor Jorge León sobre entregas de edificios y vemos, digamos, surgió la ley de vivienda segura donde se habla ya de un control urbanístico. Aquí lo estamos repitiendo, que hay que contratar a otra persona, decir, estos son costos para la propiedad horizontal, que el que va a terminar asumiendo todos estos costos precisamente va a ser el propietario del común. Que eso también tiene que ver también con nuevas tecnologías de comunicación, también entiendo, ¿no? Pero ese yo no sé qué dicen mis amigos de sala de juntas, ¿sí? Pero yo considero que lo de la informática, hacia eso vamos. Eso no lo veo como algo negativo, lo que pasa es que va a ser a nivel de exigencia. Hay otra cuestión que me gusta mucho de lo que ha dicho usted, Fernando, es que legislamos para Bogotá, pero cojamos poblaciones que tienen 4 o 5 edificios cuando vamos a generarles poblaciones que son lejanas. Yo tengo aquí en Santander Málaga, y Málaga tiene edificios. Sí, claro, Barbosa. Entonces, Barbosa está a 5 horas y San tiene Gil. edificios. Entonces, pero ya San Gil es más estructurado. Entonces vamos a encontrar que vamos a aplicar unas normas macro en ciertas situaciones. Hay otra cosa que ha dicho Jorge, que se lo he oído en varias de las charlas que él ha hecho, es que todo está canalizado como si fuera para residencial. Entonces, la situación, en un momento dado, hay propiedades horizontales comerciales, industriales, hay cementerios en propiedad horizontal. Sí. No podemos universalizar lo que es el concepto de propiedad horizontal, que es un concepto netamente urbanístico, que ha tocado el derecho civil en la parte del título de propiedad para entrar a reglamentarlo solamente desde el punto de vista administrativo. A propósito de estos temas, doctor Jorge León, han habido intentos en diferentes periodos de modificar la ley 675 de 2001, intentos que han sido fallidos. Sin embargo, el proyecto 301 ha desencantado muchas posibilidades de que llegue a ser ley de la República. ¿A qué atribuye este presunto triunfo de la reforma y qué tan convincente o necesario es en este momento? Bueno, Fernando, yo creo que es importante tener presente que este proyecto de ley es un proyecto que nace del mismo Congreso de la República, tiene una iniciativa parlamentaria, pero no tiene un solo parlamentario detrás, sino tiene un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos que lo vienen apoyando. Dese cuenta que cuando se radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes iba con la firma, inclusive de algunos senadores, pero es multipartidista. Vemos personas del Partido Verde, de Centro Democrático, bueno, de diferentes partidos apoyando este proyecto de ley. Y como lo han dicho acá, es como cuando los estudiantes se ponen de acuerdo y cada uno pone algo y finalmente lo pegan, pero no tiene unidad de materia. Entonces pareciera ser, me da la percepción,
que cada uno quiere que algo de ese proyecto de ley salga adelante. No le interesa todo el proyecto de ley en sí mismo, sino como que su articulito. Cada uno colocó lo que le interesaba. Pero para que salga, ese es un tema que obviamente hay que pues, mirar, hay que tener muy, digamos, muy de frente, que hay una iniciativa parlamentaria y hay interés de varios partidos. Y pues de hecho ya está aprobado en los dos debates en la Cámara de Representantes, va al Senado de la República, y un proyecto de ley que inició como con ciento y tanto de artículos, más de 120 artículos, y pues por el camino fue obviamente, de alguna forma se le hizo una profilaxis y quedó en 78, pero todavía le falta recortarse mucho más, porque pues definitivamente consideramos que es un poco descontextualizado, toca muchas materias y no todas las toca en forma adecuada. Esa Nosotros no. pluralidad, disculpa, doctor, esa pluralidad política no permite que converja una sola idea en la materia. Sí, obviamente, digamos que en los diferentes conversatorios que hemos tenido a lo largo de este tiempo con mis colegas y en diferentes círculos académicos, partimos de un hecho precedente. Ojalá que se hubiera invocado a la academia para que se les hubiera quizás dado una idea para confeccionar el proyecto de ley. Se nos ha invitado, pero a posteriori. Hemos dado recomendaciones, pero pues lamentablemente parece ser que imperan más un poco los intereses, los egos, y pues cada cual quiere defender su obra maestra, y pues la verdad lo que hemos visto son unos debates fuertes en el Congreso de la República, y usted le preguntaba al doctor Serrano sobre algunos temas puntuales. A mí me llama la atención algunos de ellos, pero quiero referirme, por ejemplo, el del uso de la vivienda turística. Si este proyecto de ley se convirtiera en ley de la República, se están cambiando las condiciones iniciales de los proyectos. Hay muchos proyectos urbanísticos que nacieron como vivienda residencial únicamente, y con esto se abriría la posibilidad que en forma indiscriminada y aún en contra de la voluntad de la Asamblea de Copropietarios se utilice como vivienda turística. Tendría que la Asamblea ahora entrar a prohibirlo, pero resulta que no es un tema así como tan fácil, reunir una asamblea de copropietarios, hacer una reforma al reglamento, con los costos que esto conlleva. Adicionalmente, este proyecto de ley inició como una derogatoria de la ley 675, despidiendo supuestamente un régimen de propiedad horizontal en Colombia, un régimen que pues ya existe desde mucho tiempo atrás, no con la ley 675 ni mucho menos, sino mucho tiempo atrás, pero se dice en la parte final del proyecto de ley que hay que hacer una reforma a los reglamentos dentro de los 2 años siguientes a esta nueva ley. Entonces, no se deroga, pero sí se deroga. Entonces, yo creo que precisamente son estas ambigüedades normativas, la falta de pronto de una verdadera hermenéutica jurídica, la que de pronto hace que las bondades que pueda tener el proyecto, que de hecho las tiene algunas, lamentablemente quedan opacadas por esa mala estructura normativa, por esa mala redacción y por lamentablemente ese desorden que tiene, y quizás el afán del legislador de inmiscuirse en temas minúsculos de cada propiedad horizontal. Yo decía por ahí en algún conversatorio que este proyecto de ley fue redactado con ira e intenso dolor, porque es que pareciera que las frustraciones y problemas particulares que tuvieron de pronto algunos parlamentarios en sus copropiedades quieren colocarlas en un proyecto de ley. Y recordemos que ya por allá hace mucho tiempo, un tratadista del derecho, el doctor Norberto Bobbio, nos decía que las leyes son generales, impersonales y abstractas. Y a este proyecto de ley no tiene nada de general, ni impersonal, ni abstracto. Todo es concreto, todo es al detalle. Parece, como lo decía alguien por allí, un decreto reglamentario. Y la diferencia entre una ley y un decreto es bastante grande. Pues es muy interesante el tema. Doctor Gustavo Adolfo, si bien es cierto que el origen del proyecto 301 nació como una derogatoria de la ley 675 y con ella crear una nueva ley, pues sin embargo esto ha cambiado al momento de estar en la comisión primera y fue tenida en cuenta como modificación. ¿Usted considera que se denotó en alguna medida algún precario conocimiento de la presentación de la iniciativa o considera que sí era conveniente una derogatoria y una reforma de esta planteada hoy en día? Definitivamente la ley 675 no necesitaba derogarse. Hay una inmensa imprecisión de quienes presentaron. No digo porque se vaya a reformar o no, pero afortunadamente al menos ese error se corrigió. Ahora,
usted mismo lo dijo y lo han dicho Jorge y Ramiro. No es la primera vez que se intenta reformar la ley 675. Desde el momento en que se estudió la ley de propiedad horizontal, comenzaron los proyectos de reforma. Yo diría que por fortuna todos esos proyectos fueron fracasando. Pero este me preocupa porque este sí lo veo con mucho brío para llegar a convertirse en ley. Tal vez parte de ese éxito momentáneo que ha tenido se debe a lo que manifestaba Jorge, y es que es un proyecto de naturaleza parlamentaria, es decir, es presentado por el mismo Congreso y no solamente por uno, sino por varios representantes e incluso senadores. Entonces, muy seguramente, ahora que empieza su tránsito en el Senado, va a tener muy buen respaldo, porque ya tiene senadores interesados desde el comienzo en que se tramite. ¿Conveniente? Yo pienso que no. Ramiro lo decía muy bien, trayendo a Guillermo Velázquez. La propiedad horizontal se ha creado a partir de necesidades expresas. La ley 182 del 48 es una necesidad sentida en ese momento después de las pérdidas, no solamente de vidas, sino de viviendas y destrozos, y la necesidad de aprovechar mejor la tierra con el Bogotazo. La ley 16 del 85 nace por una necesidad de tener una personería jurídica ante el crecimiento de los centros comerciales en ese momento y poder entrar en ese tráfico jurídico, lo cual no permitía la 182. Y la 675 del 2001, pues es claro que nació para corregir algunos errores que se presentaban al existir dos leyes vigentes y simultáneas. Muy bien. En este momento no hay una necesidad, digamos, abrumante de que se cree o de que se reforme la ley de propiedad horizontal. Entonces, frente a eso, pues yo digo que no hay necesidad de la reforma. Como lamentablemente esta reforma va, insisto, con tanto brío, muy seguramente obtendremos una reforma a la ley, lo cual, insisto, me parece que no es lo que necesitamos. Pero uno tiene que irse acomodando a las circunstancias, y lo más seguro es que la ley va. Nos corresponde empezar a hacer este análisis, a ver hasta dónde logramos nosotros de pronto transmitir este mensaje a quienes tienen el poder de modificarlo y poder pulirlo de la mejor manera para obtener el mejor provecho de lo que los senadores ahora nos entregan. De lo que decía el doctor León hace un momento, doctor Gustavo, me llama la atención, y es que existe como una cantidad, podemos llamarlo, de retazos, de necesidades de cada uno de estos congresistas desde su orden política o desde su necesidad personal en su conjunto. Esta cantidad de cosas, ¿en qué van a terminar perjudicando la ley? Claro, claro, porque es una ley demasiado casuística. Yo voy a dar un ejemplo ahora a este micrófono, y es aquello de no poder reelegir a los miembros del Consejo. Por allá la ley habla de la posibilidad de no reelegir a miembros del Consejo. Y eso, digamos que en algunas copropiedades es complejo, porque tal vez se enquistan algunas personas en el Consejo de Administración y no traen la mejor para la copropiedad. Pero ese es el punto malo. Al contrario, hay copropiedades donde es muy difícil elegir un Consejo de Administración porque las personas son reacias a integrarlos. Entonces, a duras penas logran que los anteriores tercamente continúen ahí, y eso es positivo para esa propiedad horizontal. Entonces, llevar eso a una ley donde las dos situaciones las dejamos en una misma regulación no es bueno. Eso no es una técnica legislativa, eso no es una buena forma de legislar para la propiedad horizontal, y nos van a terminar perjudicando por querer resolver asuntos particulares en una ley. Estamos con los abogados especialistas en propiedad horizontal. Vamos a un corte comercial, ya regresamos porque hay muchos temas importantes que estamos tocando en esta tarde para todos nuestros televidentes de Sala de Prensa. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina.
Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Bien, regresamos a Sala de Prensa. Hoy hablando de un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con el tema de la expedición de la Ley 675 y sus reformas. Para eso tenemos invitados al doctor Gustavo Adolfo Martínez, al doctor Ramiro Serrano y al doctor Jorge León, que es el director de la Fundación Colombiana de Derecho y que está también acompañándonos hoy en Sala de Prensa. Retomamos. Yo quería, doctor Ramiro, a propósito de este tema, este proyecto trae una creación de facultades a alcaldías de control y vigilancia sobre las propiedades horizontales, que ha sido de una u otra manera un talón de Aquiles tanto para el gremio como para las comunidades. Dentro del esquema del proyecto va a ser control, acompañamiento y seguimiento, solo para administradores o también para consejos de administración y para representantes legales. Unos consejeros o residentes en general con excesos de funciones. Bueno, usted disparó más que los rusos. Bueno, venga, miremos el cuento. Primera situación, van a obligar un registro nacional de evaluadores. Entonces, hoy el certificado de representación legal, según el proyecto, se hará en las cámaras de comercio de cada ciudad o de cada región. Primera situación. Las alcaldías les quitan lo que es el aspecto del registro, ¿sí? El aspecto del registro, pero le da funciones sancionatorias. Hoy vemos los municipios que ni siquiera tienen inspectores, ¿sí?, para realizar las diligencias de embargo y secuestro delegadas por los jueces de la República, pues menos van a tener oficinas para elaborar las problemáticas de la propiedad horizontal. Entonces, segunda situación, entonces ese nivel sancionatorio. Hoy se elabora un nivel sancionatorio tanto para... no sanciones solo para los administradores, pero genera una figura que los miembros del Consejo de Administración responderán con su pecunio, ¿sí?, por los malos actos que realiza el administrador, es decir, realizan una solidaridad. Yo hoy no quisiera ser miembro del Consejo de Administración si sale ese proyecto de ley, porque sí, claro, yo voy a tener que responder por efectos de terceros. Entonces, es decir, doctor, perdón, lo interrumpo. Es decir, en este caso, si el administrador comete cualquier tipo de malos actos, el principal o los principales responsables que entrarían a, digamos, a responder económicamente o por las sanciones que se requieran, ¿van a ser los consejeros? No, es que los administradores tendrán una responsabilidad disciplinaria y pueden tener una responsabilidad civil y penal. Sí. Pero lo que le generaron una adición fue a los miembros del Consejo de Administración, el cual van a responder civilmente por los actos que generan lo que son los administradores. Eso es, en realidad, pues, es una figura muy riesgosa. Hoy no es nada tentativo ser miembro de los consejos de administración. Eso es una dentro de la figura.
y se le dan unas facultades totalmente abstractas a lo que son los miembros de los consejos de administración. Lo que pasa es que estamos juzgando con la premisa de entrar a juzgar y sancionar a un ente porque un porcentaje muy mínimo de los administradores en el país se hayan salido de la línea. Yo no puedo decir que porque haya un abogado deshonesto hay que generarle un control terrible a los abogados. Eso no tiene, no tiene ninguna justificación. Tal vez lo que yo le oí hablar a varios de mis compañeros de mesa era que hubiera sido muy interesante tal vez que se hiciera un proyecto reglamentario sobre el administrador de la propiedad horizontal. Pero estamos haciendo una mezcolanza y estamos legislando sobre lo divino y sobre lo humano en este tipo de proyectos. Hay de urbanismo, hay disciplinario, hay administrativo, hay parte inmobiliaria, que en realidad no le vemos una claridad al proyecto y que pueda solucionar los problemas que en un momento dado hoy tiene la propiedad horizontal. Que es bastante complejo. Doctor Jorge, un punto controversial de la propuesta de reforma ha sido el tema de la permisibilidad de vivienda turística en Colombia, del que ustedes hablaban hace un momento, que tenemos hoy día, y además que trae un nuevo proyecto, y cuál en su concepto sobre este cambio propuesto podría darse. ¿Qué tan conveniente es por asuntos de seguridad y al respecto, qué opina el gremio hotelero? Está con nosotros el doctor León, pero no nos escucha. Bueno, mientras está con nosotros el doctor León, doctor Gustavo, doctor Ramiro, regálenos el concepto acerca de esta pregunta a ustedes también que conocen también el tema. El doctor León lo decía hace un momento, me parece que el proyecto tal como está en este instante tiene el gravísimo inconveniente de convertir de manera automática todos los proyectos residenciales en potencialmente turísticos. Se lo explico a hoy. Hoy en día, si usted tiene una propiedad residencial y quiere empezar a arrendar un inmueble por periodos menores de 30 días, requiere, entre otros requisitos, que el reglamento de propiedad horizontal se lo permita. Los reglamentos de propiedad horizontal de las residenciales indican que el uso es residencial. Y si se quiere cambiar el uso por comercio, que es la vivienda turística, hay que reformar el reglamento de propiedad horizontal. Lo que este proyecto propone es que automáticamente todas las propiedades residenciales pasen a ser turísticas y que solo a través de una reforma al reglamento se prohíba que las viviendas se conviertan en turísticas. Entonces, en el punto que usted está planteando, imagínese el gravísimo inconveniente. Yo tengo un inmueble residencial acostumbrado a que solo lo habitamos mis vecinos y yo, a que nuestro esquema de seguridad está planteado para que solamente mis vecinos, yo y nuestros visitantes autorizados y que cada uno conoce, ingresen a la copropiedad y de un día para otro le permiten a varios de mis vecinos que ven en esto un negocio muy atractivo, empezar a arrendar por periodos menores de 30 días y entonces empezar a recibir las visitas de personas que ni siquiera los vecinos que rentan conocen, porque lo rentan a través de una plataforma. Entonces, nunca hay ese conocimiento personal y esa persona viene a estar solamente 8 o 15 días. Entonces, todo el esquema de seguridad de la propiedad cambia y eso le genera no solamente problemas, insisto, de seguridad, sino de convivencia al vecino. Hay algo muy claro que no es un secreto. Cuando usted va a un hotel, usted va en son completamente turístico, entonces usted sale con su grabadora, sale con sus chanclas, sale con su toalla por las zonas comunes, viene de la piscina con la ropa mojada, hace fiesta todo el día porque usted está de vacaciones. Lo mismo hacen los turistas y uno no esperaría que hicieran algo contrario. Pero es que para eso no está la unidad residencial. Mis vecinos, con los que yo vivo hoy, no viven todo el día de fiesta. Lo que hacen es trabajar. Entonces, las copropiedades en el día, digamos que están tranquilas, por la noche igualmente, y de pronto una que otra vez alguno hará una fiesta y eso está dentro de los niveles de tener que soportar. Pero si este proyecto
llegase a triunfar en ese punto, que ha sido tal vez el de mayor discusión en las sesiones de la Cámara, tanto en la primera como en la plenaria, creería que será funesto para la propiedad horizontal. Ese es un tema bastante complejo también. ¿No lo parece, doctor Ramiro? Sí, mira, efectivamente ahí dentro del portal Con Toda Propiedad, que tenemos precisamente gracias al trabajo que realiza en una forma muy estudiosa el doctor Gustavo Martínez y su equipo, su firma en la ciudad de Cali. No solo ha generado, él solo está hablando de la seguridad, pero en los artículos ha hablado también las incidencias administrativas, las incidencias locativas, ¿no? Y todo lo que son los aspectos de los vínculos contractuales. Es que si a veces es difícil administrar sin saber los copropietarios, ahora imaginémonos cómo será de difícil administrar un edificio sin saber quién entra. Eso no es solo, como dice el doctor Gustavo, que es cuestiones, porque él, tal vez por razones de tiempo solo nos tocó este punto, pero ahí sí yo los invito a que miren lo de Con Toda Propiedad, donde precisamente ha sacado, yo creo, Gustavo, unos 4 o 5 artículos, donde precisamente ha analizado las diferentes variantes. Empecemos solo con el sistema de seguridad y gestión del trabajo. Ahí precisamente entraría obligatoriamente a afectarse todo el desarrollo de este esquema administrativo. En realidad, lo de vivienda turística, dejarla abierta, claro que hay que valer otra norma. En una charla la semana pasada que tuvimos con la Fundación Colombiana de Derecho, digamos, Nora Pavón decía, bueno, pero el derecho a la propiedad no estaría siendo vulnerado en no permitir dicha situación, entonces se lanza la pregunta también de eso. Pero sí va a tener mucha incidencia si se deja abierto el capítulo de arrendamientos turísticos en la propiedad horizontal. Así como también hay fenómenos muy olímpicos que se generaron. El caso de hacer reglamentos internos sin llevar a registro. Para mí me parece que esa figura me parece perversa porque nos ponemos de acuerdo un grupito y creamos normas que pueden deteriorar lo que es la convivencia del edificio. Existen muchas situaciones que se tomaron en el proyecto que violan principios. Hablamos de otro, que ahorita la doctrina no la hacen los abogados, la doctrina la hace el Ministerio del Interior. Es que tomaron, yo no sé... ¿Cómo se puede autoridad con el ministerio? No, es que en este momento pues ya los abogados no tenemos que dar conceptos, porque supuestamente se va a llenar el ministerio de porque la fuente doctrinal, es decir, se salen los conceptos de la doctrina, ¿sí? Que la doctrina lo que hace son los conceptos a nivel de los estudiosos del derecho. Yo hoy voy a llegar a un proceso, Fernando, y digo, mire, pero es que el ministerio opina esto, y el juez, ¿qué va a tener que decir? Sacando 1000 conceptos diarios. Eso va a ser una locura verdaderamente. En realidad yo no soy tan benévolo tal vez como pueden ser algunos de mis colegas respecto al proyecto, pero a mí sí me ha generado muchísima impresión en la forma en que se redactó. Jorgito, lo estamos esperando, se te había descartado. Ahora sí lo tenemos ya. Sí, no sé qué pasó aquí con nuestro anfitrión, que no me permitía ingresar, no me permitía la cámara. Me tenía preocupado. Me invitó, pero me dejó en el garaje. No, ya está aquí. Pero ya estábamos preocupados. Pero ya lo escuchamos, doctor León. No, pues mire, a propósito de la pregunta que usted hacía de la vivienda turística, de lo que sea Ramiro y Gustavo, yo creo una cosa. El derecho de propiedad o dominio en Colombia, pues digamos que tiene unos atributos constitucionales. El derecho a la propiedad privada se respeta y los demás derechos adquiridos y demás derechos adquiridos, los cuales no pueden ser desconocidos por normas posteriores. Y nuestro Código Civil colombiano habla que el derecho a la propiedad pues, es el derecho de usar, gozar y disponer de las cosas siempre y cuando no sean contra dominio ajeno. Y en ese orden de ideas no existe un derecho, no ha existido nunca un derecho a utilizar los inmuebles en propiedad horizontal como hoteles si no estaban previstos en la licencia de construcción o en el reglamento de propiedad horizontal. De tal suerte que la normatividad que existe en Colombia hasta el día de hoy es que tiene que estar permitido en el reglamento el uso de la vivienda turística para que se pueda ejercer como tal. En ese orden de ideas,
ningún con esa disposición, porque sencillamente si la vocación del inmueble nació para uso residencial, pues sencillamente será la conveniencia de la Asamblea de Copropietarios reformar su reglamento primero, y adicionalmente, pues si eventualmente el uso del suelo lo permite, pues obviamente también utilizarlo de esa forma. Entonces, no es que sea una restricción caprichosa, sino que sencillamente son las reglas de juego con las cuales las personas compraron sus inmuebles, y ese es su derecho. Cambiar abruptamente de un plumazo las cosas de la noche a la mañana, usted se acuesta hoy con una vivienda puramente residencial y mañana se sanciona el proyecto de ley, entonces amaneció usted medio de un hotel. Y en forma indiscriminada, pues los demás propietarios ejerciendo ese supuesto libre derecho podrían comenzar a rentar sus inmuebles. Y no es que yo esté en contra de ese ejercicio, es que si eso se va a hacer, hay que hacerlo bien, organizado, con ciertos límites, con ciertas condiciones. Es básicamente lo que se pide, no es negarle el derecho a las personas, sino es reglamentarlo adecuadamente. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Antes de ir a la siguiente pregunta para los tres, y muy rápidamente, cuando uno escucha, yo que no soy abogado, soy periodista, y pues yo me imagino que la mayoría de personas que tenemos apartamentos en conjuntos, escuchamos toda esta cantidad de cosas que se están dando con esta reforma. Uno lo que se pregunta es, y finalmente, ¿qué va a quedar de todo esto? Y realmente, ¿hacia dónde vamos con esto, doctor León? Bueno, yo pienso una cosa. Hoy estamos hablando de una expectativa y no de una realidad. Es decir, hasta que un proyecto de ley para que se convierta en ley de la República requiere pasar por cada una de nuestras cámaras, la Cámara y el Senado. Luego vendrá una sanción presidencial y finalmente, como lo decía Ramiro al inicio de esta entrevista, podremos los ciudadanos hacerle un control de constitucionalidad a esa ley. Entonces, en ese orden de ideas, habrá que esperar, todavía falta más de la mitad del camino por recorrer, y pues si se llegase a convertir este proyecto de ley, que no queremos nosotros, en ley de la República tal como está, pues nos tocaría hacer un ejercicio, pues digamos, ante la Corte Constitucional, para por lo menos intentar depurar lo que sea inconstitucional. Porque habrá algunas cosas que sean inconvenientes, pero por más que sean inconvenientes, eso no las hace inconstitucionales. Entonces tendremos que comernos algunos sapos en ese camino que eventualmente queden allí, o esperar que de pronto entre la sensatez al Congreso de la República y eventualmente mejoren lo que se está allí redactado, o finalmente pues que ese proyecto naufrague. Y yo le apuesto a una cosa, Fernando, no sé si mis colegas que están acá me secundan en eso. El próximo año, esta legislatura está en medio de un año electoral. Y en los años electorales el Congreso de la República pues no funciona usualmente como funciona tradicionalmente.
solamente es que hayan mensajes de emergencia o cosas realmente importantes, pero nuestros congresistas pues se dedican a la política porque están en proceso de reelección. Entonces, muy probablemente la agenda va a estar un poco apretada. Vendrá una reelección del Congreso, una nueva elección, una elección presidencial. Yo le apostaría, digámosle, al Divino Niño Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá que nos ilumine y que eventualmente ese proyecto de ley quede por allá engavetado, sería el camino. O que eventualmente nuestros congresistas, de pronto, haciendo un buen ejercicio académico, le permitan al país contar con una ley mejorada, corregida, una cosa que realmente le sirva. Porque es que alguien también decía, aquí en Colombia se expiden leyes y leyes, pero el problema es la implementación de todo lo que se, digamos, que quede allí. Para ir cerrando, como decía usted, Fernando, el tema de darle inspección, vigilancia y control a las alcaldías, cuando las alcaldías no tienen ni presupuesto, ni funcionarios, y los funcionarios que tienen allí no todos tienen el conocimiento para ejercer esas funciones. Entonces, ¿para qué crear una infraestructura que no se va a poder cumplir? ¿Cuántas quejas podrían llegar a una alcaldía local, una de Bogotá o una alcaldía municipal? Realmente yo pienso que serían muchas, porque esta ley, como pretende, ya lo dijo Gustavo, es tan casuística, como se meten tantas cosas, entonces sencillamente va a ser las alcaldías unos tribunales disciplinarios, y la verdad yo creo que es mucha expectativa y realmente es mi percepción, no sé si me escuchan en eso, pero realmente es lo que yo creería que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo en ese tema, doctor Gustavo? Totalmente de acuerdo. Amigo, ¿tú primero? Doctor Ramiro. Totalmente de acuerdo, ando totalmente de acuerdo con el Colegas, doctor Jorge León. Yo creo que a mí en realidad me impresiona mucho la capacidad de legislar sobre lo que no se debe legislar ni tiene capacidad el Estado de sostener. Yo estoy totalmente identificado con el doctor León. Bueno, Doctor Gustavo. yo quisiera también, al igual que Ramiro y que Jorge, que este proyecto fracasara. La verdad es que sí. Creo que las pocas ventajas que tiene no son equivalentes a las grandes tragedias que podría generar. Entonces, en esa ecuación riesgo-beneficio, creo que es mejor renunciar al beneficio y no sufrir semejante riesgo. Pero, lamentablemente, no soy tan optimista como el doctor León de que lo van a archivar. Ojalá, repito, ojalá lo archivaran, ojalá. Pero estoy realmente preocupado, porque por primera vez, después de 20 años, siento que se trata de un proyecto al que le han dado mucha importancia en el Congreso. Mire quiénes son los que presentaron el proyecto de ley. No hablemos de la Cámara, hablemos de los senadores, que son los que ahora se van a encargar de impulsarlo. Nada más ni nada menos que la doctora Angélica Lozano y la doctora Paloma Valencia. Dos senadoras totalmente mediáticas, a quienes les va a interesar impulsar un proyecto que es de importancia nacional. ¿Cuántas personas, esas cifras las maneja mejor Ramiro que yo, viven en propiedad horizontal en Colombia? Si ya el porcentaje de quienes viven en propiedad horizontal o tienen negocio en propiedad horizontal es mayor a quienes viven en casas o en locales comerciales externos. Entonces, esto es de muchísima importancia y creo que le van a poner la atención que ellos consideran que le corresponde. De hecho, si usted revisa el trámite en la Cámara, aunque venía muy lento, luego se aceleró por completo. El proyecto se presentó el año anterior y entre abril y junio se lograron los 2 debates. Y ya en este momento está en Gaceta publicado el proyecto tal como quedó aprobado el 19 de junio. O sea que muy pronto, y al parecer está equivocada la página, pero al parecer ya tiene incluso número en el Senado el proyecto. Lo que pasa es que cuando uno consulta ese número, corresponde a otro proyecto, pero al parecer ya numeraron el proyecto en el Senado. Entonces, lamentablemente, y repito, ojalá yo esté equivocado porque no me interesa que el proyecto avance desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, pero creo que lamentablemente sí va a avanzar. Entonces yo trabajaría más, como lo dije al comienzo, en que nos uniéramos en presentar una sugerencia de corrección a todas estas normas. Ojalá Ramiro, que tiene, digamos, ese gran poder de convocatoria,
de lograr presentar un solo documento a conocimiento de los senadores para que tengan en cuenta cuáles son los errores que se están cometiendo. Yo desde la humildad de mi página he tratado o he propuesto unas conferencias donde analizaremos, no en una, sino en varias, porque me parece que es un proyecto demasiado largo. Entonces hay que claro, y extenso. Para analizarlo, para mirar los pros y los contras a cada norma. Y ojalá de eso pudiera salir algún documento que se presentara a conocimiento de los senadores, porque estoy seguro que el proyecto se va a seguir tramitando y si no le ponemos una fuerte oposición académica a esto, se va a terminar convirtiendo en ley con todos esos errores que trae. Nos quedan 4 minutos de programa y muy brevemente 2 propuestas. Muy interesante lo que hizo usted, doctor Gustavo. Y nosotros a través de Sala de Prensa podríamos servir como canal para tener un programa próximo con los senadores ponentes o con los representantes ponentes para que ustedes también puedan presentar esas inquietudes que ustedes tienen. Lo podemos hacer acá a través de Sala de Prensa, lo vamos a coordinar con nuestra asistente, con las personas que están encargadas de producción del programa y lo podríamos hacer porque sería un canal interesante donde podríamos tener acá a los congresistas, a los ponentes, que son los que están presentando el proyecto y que ustedes, que son los que conocen, podrían pues, presentar todas estas inquietudes, que sería un tema interesante. ¿No les parece? Perfecto, Fernando, perfecto. Genial. Vamos a cerrar el programa con 2 cosas muy breves. Doctor Ramiro, las copropiedades nuevas, que son en un alto porcentaje en Colombia, tienen un tema bastante álgido y es el de la recepción de zonas comunes por parte de constructores. ¿Qué nos presenta este nuevo proyecto 301 frente al tema y qué tan conveniente y práctico resulta la solución planteada? ¿En cuanto a qué, Fernando? Discúlpeme que no te oí el encabezado de la pregunta. De las copropiedades nuevas, que son en un alto porcentaje actualmente en Colombia. No, vienen cambios administrativos, disciplinarios, se habla de todo. Es que lo que hablaba yo anteriormente, Fernando, es que desafortunadamente se está hablando de todo en el proyecto, de derecho urbano, parte administrativa, se mete en lo privado, cambia muchísimos esquemas. En realidad es un buen salpicón, es un buen salpicón de alternativas. Yo no sé ya como estamos a tiempo, ¿qué opina Jorge y Gustavo para cerrar el programa? En cuanto a la pregunta que nos hacía Fernando, yo pienso que en entrega de bienes comunes, pues el proyecto le cuelga al constructor una responsabilidad adicional de hacer otra inspección en caso de entrega de las zonas comunes. De alguna forma crea un procedimiento pues que protocoliza y con esa escritura pública se tiene de entrega. Yo creo que eso trae una bondad, pero trae también algo que no es tan conveniente. Hoy por hoy la entrega de los bienes comunes ha sido completamente difícil para los constructores, igual para los propietarios, pero yo creo que como está redactado quizás no le trae muchas soluciones ni muchas bondades a los nuevos proyectos, como dice Fernando. Pero de ese tema hablaremos, Fernando, a propósito, en un espacio en la Fundación Colombiana de Derecho, con el doctor Luis Ramiro y Luis Guillermo, y pues ahondaremos porque esto no se puede sintetizar así como tan rápido, pero realmente esto da para otros 2 programas, Fernando. Pero por supuesto, hasta 3, porque el tema es bastante álgido, bastante ancho, y hay muchos temas que tocar. Lo que sí queda en la propuesta para todos mis queridos doctores, y no antes agradeciendo su tiempo y su generosidad por estar con nosotros en el programa de Sala de Prensa, vamos a hacerlo con los congresistas ponentes. Vamos a hablar con algunos de ellos, si es posible tener a 2 o a 3 por lo menos, donde podamos ampliar el programa, donde ustedes puedan presentar de una u otra manera esas inquietudes que tienen sobre eso y muy seguramente ellos puedan ilustrarse en muchas cosas que tampoco conocen, como lo estamos haciendo muchos de los colombianos que hoy estamos escuchándolos a ustedes y que se nos generan una cantidad de dudas más porque quedan muchísimas cosas más acerca de estas reformas. El tiempo nos impide seguir, el tiempo de televisión es muy rápido, pero ha sido, como siempre, muy importante e ilustrativo hablar con ustedes. Queda pendiente el próximo programa, lo vamos a coordinar muy seguramente y vamos a hablar sobre todos estos temas que continúan en este importante proyecto de reforma a esta ley. Doctores, ustedes son muy amables. Doctor Ramiro, como siempre, desde Bucaramanga, un abrazo, gracias y gracias por acompañarnos. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad.
Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.